Muy buenas tardes y bienvenidos a Conversaciones Procentristas. Hoy tendremos una conversación en profundidad con Daniel Gómez Gaviria, candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo. La idea de hoy no es hacer un monólogo ni un listado de promesas, sino entender el proyecto de país que propone. Para esto tengo el gusto de que nos acompañen esta noche Aura Carmona y nuestro invitado Daniel Gómez. Aura, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Hola, Daniel. Un gusto tenerte en este espacio. Hola, Aura y José, muchas gracias por la invitación. Una gran oportunidad realmente de conversar con profundidad de cuál es la visión de país y por qué quiero llegar al Senado y por qué creo que soy un gran candidato para ser un gran senador. Bueno, muchísimas gracias. La idea precisamente es tener esa conversación y tenerlo con un compromiso y es poder cuidar el tiempo y profundizar donde sea necesario para que realmente le podamos sacar el mayor provecho a esta invitación. De nuevo, muchas gracias Daniel por aceptarla. Y ahora me gustaría que empecemos a hablar por algo que tú dominas mucho, la productividad. Hablemos de productividad y desarrollo regional. Daniel plantea mucho impulsar la competitividad, la articulación público-privada, la innovación. ¿Qué, ¿Qué piensas tú que le podemos preguntar para abrir este segmento de productividad de una Colombia que produce? Daniel, digamos que Colombia ha crecido sostenidamente en otros años y ha logrado realmente sacar a personas de la pobreza. Entonces, ¿cómo crees tú que desde el Senado podríamos articular políticas para que pasemos de un país que a veces parece que distribuyera escasez a uno que realmente pueda crear y generar valor sostenidamente, no solamente para las regiones, sino también para las personas? Muy bien, gran pregunta y yo creo que un punto fundamental en la agenda del país, de gobierno y de Congreso tiene que ser lograr aumentar la tasa de crecimiento en Colombia del promedio de los últimos 30 años de 2,5% a niveles mucho más cercanos a 5 o 6% y un crecimiento jalonado por aumentos en productividad y no por impulsos de gasto público insostenible. Es muy importante entender que la productividad en Colombia ha tenido aportes negativos al crecimiento durante los últimos 30 años. Entonces, ese magro crecimiento de 2,5 se ha logrado a punta de mucha inversión, de mucho trabajo, de muchas horas y muchas jornadas de trabajo que son superiores a las del promedio de la OCDE. Somos muy poco productivos, entonces nos toca trabajar mucho. La única manera de aumentar esa tasa significativamente es logrando ser más productivos. Entonces ahí la pregunta de fondo es, ¿cómo hacemos para ser más productivos? Y la productividad agregada se logra a través de varias dimensiones, ¿no? Uno, tenemos que tener un tejido empresarial que sea mucho más dinámico en el sentido de que empresas cada vez más productivas puedan entrar a competir y las menos productivas salgan del mercado. Tenemos que tener empresas que cada una en su interior haga las cosas mejor y tengan los incentivos y la presión para hacerlo mejor, para aumentar la productividad al interior de las empresas. Y tenemos que tener un entorno que permita que se den las condiciones para que las empresas y el entorno competitivo sea tal que siempre haya una presión a hacer las cosas mejor, hacer más con menos, que eso es lo que definimos por productividad, ¿cierto? Hacer más y mejor con menos recursos, menos insumos. Esa agenda en Colombia ha estado liderada y creo que hay un gran consenso de que requiere articulación público-privada, requiere articulación intersectorial, requiere articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales y hemos tratado de lograr eso a través del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación en el cual he participado en diferentes capacidades, desde que era asesor en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace 15 años, hasta ser vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, donde también participaba en ese sistema. Ese sistema es uno de los ejemplos, creo yo, de temas donde tratamos de por voluntad y de buena fe desde el Ejecutivo tratar de arreglarlo, ¿cierto? Pero ya yo creo que vale la pena pensar qué tipo de articulaciones, por ejemplo, podemos
obligar a hacer por ley, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para darle más dientes a ese sistema de articulación? Y creo que hay dos maneras. Una manera, y en una en la que yo puedo contribuir mucho siendo senador, es haciendo un control político muy efectivo al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, haciendo una rendición de cuentas de los temas de competitividad, que son los que determinan la productividad, llamando a rendir cuentas y apoyando desde el Senado una mejor política y una agenda de competitividad que se revise en el Senado de la República. Creo que, de hecho, creo que Marta Lucía Ramírez sacó una ley en este sentido hace muchos años cuando ella era senadora y esa ley se incumple. Creo que hay un artículo en esa ley que dice el gobierno tiene que anualmente ir a rendir cuentas sobre la agenda de competitividad. Entonces, de pronto hay que pensar en eso. Y lo segundo es proyectos de ley, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que si ya sabemos que para ciertos temas hay que articular, por ejemplo, para generar exportaciones agrícolas, hay que articular el sector comercio, infraestructura y agro, pues hagamos una ley que obligue al gobierno a organizarse de manera que trabaje multisectorialmente, ¿no? Yo consigo la ley, y esto es un punto general y que lo ilustro con este ejemplo, yo consigo más la ley como un instrumento para, uno, codificar preferencias sociales y lograr articularnos alrededor de esas preferencias que ya están más o menos establecidas, y dos, como una herramienta para marcarle la cancha al gobierno y obligar al gobierno a hacer cosas en el sentido de que realmente generen entornos que faciliten la coordinación social en sector privado y en la sociedad civil. Maravilloso. Yo creo que ahí nos hace falta como acabar de articular los esfuerzos entre la productividad y, pues digamos, los esfuerzos privados, y realmente que el Estado no se comporte como un direccionador de qué sectores sí y qué no, sino más bien que influya en las condiciones para que eso, pues para que las empresas puedan crecer y internacionalizarse. Estoy de acuerdo, súper de acuerdo. Y ahí también tenemos una historia larga que a mí me encanta, la historia del desarrollo productivo en Colombia, que es exactamente esta pregunta. Cuando en el año 2014 los precios del petróleo cayeron de $100 por barril a 40, Mauricio Cárdenas era ministro de Hacienda, yo era asesor chiquito en el Ministerio de Comercio, y ahí coincidimos, y la gran pregunta para Hacienda era, oiga, comercio, ¿cómo hacemos para diversificar, sofisticar la canasta exportadora para no ser tan vulnerables a cambios en precio del petróleo? Y ahí, en ese contexto, todo el mundo empezó a decir, y los gremios en particular, decían, ¿dónde está la política industrial? ¿Cierto? Y en ese contexto fue muy bonito porque en el Banco Mundial, en el BID, en la OIT, en la CEPAL siempre estaban discutiendo, bueno, ¿cómo hacemos para avanzar hacia una nueva política de desarrollo productivo? Y ahí surgió la Política Nacional de Desarrollo Productivo que salió en 2016 y que vence este año. Era una política a 10 años, termina este año. El gobierno Petro sacó una política de reindustrialización hace 2 años que yo creo que se perdió la oportunidad de realmente hacer una revisión a fondo de en qué iba a cerrar la PDP, la Política de Desarrollo Productivo, y darle una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Pero eso pone el énfasis exactamente en lo que dice Aura, de la articulación público-privada, de los bienes públicos sectoriales. Entonces, había una cantidad de esfuerzos de lograr esta política, y yo creo que ahí también el Senado tiene un rol importante en hacer seguimiento y control político de políticas de Estado. Y yo creo que ahí el Senado ha fallado. El Senado no hace seguimientos, por ejemplo, de las políticas que se aprueban en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en el COMPES. Y esas son políticas que van más allá del periodo de gobierno, y yo creo que sería una gran oportunidad que un senador, y yo podría ser ese senador, sea el que le haga un seguimiento de, bueno, ¿qué pasó con la política contra la deforestación? ¿Qué pasó en este contexto de inundaciones en Córdoba con la política de variabilidad climática y control de riesgos de desastres que sacamos en 2021? ¿Qué pasó con la política del SINAP de protección de áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Entonces hay una cantidad. Bueno, ¿qué pasó con transición energética? Que es un tema que nos gusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la política de transición energética y qué había ahí que no había ahí que requirió postergar la implementación y demorarla otros 2 años, ¿no? Entonces ahí creo que hay un gran rol para el Senado.
Yo te encargo ese, el 4075, el de transición energética. Bueno, yo te tengo una pregunta además con esta experiencia, porque tú nos cuentas que has tenido experiencia en diferentes niveles del Ejecutivo, pero eso te da la oportunidad también de recorrer partes del país y ahora en la campaña también recorrer desde el Caribe hasta Bogotá, Cali. Desde esta visión de competitividad, de productividad, ¿qué sectores regionales crees tú que deben priorizarse? ¿Dónde podemos montar unos clústeres o unas iniciativas que impulsen y jalonen toda la productividad regional que has visto? Sí, gran pregunta. Entonces, sí, primero ha sido una gran experiencia esta campaña porque me ha permitido tener interlocución y hablar con mucha gente con la que yo no hablaba típicamente, ¿cierto? Yo hablaba mucho con el sector empresarial, con cámaras de comercio, con comisiones regionales de competitividad. En la campaña me he dado la oportunidad de ir a barrios deprimidos de Cali, a hablar con comunidades, con líderes comunitarios, con líderes de pequeños negocios, del micronegocio y la MIPYME y entender mucho más esos retos. En términos de las apuestas regionales, me gusta mucho el planteamiento inicial de Aura que explicaba que, oigan, de pronto hay que tener cuidado con la selección de sectores. Entonces, no creo que una política nacional de competitividad y de internacionalización deba seleccionar sectores ganadores, pero sí creo que hay que crear las condiciones y las capacidades para que las regiones sí hagan muy buenas apuestas. Y ahí no es simplemente dejar que todo el mundo escoja y pues sí, con información asimétrica, con pocas capacidades. Hay muchas regiones que típicamente van a escoger turismo porque obviamente todas nuestras regiones son hermosas y vale la pena visitarse, ¿no? Pero entonces, ¿cómo seleccionamos sectores? ¿Cómo hacemos apuestas? Y por supuesto que sea información para apostarle a cosas. Desde que sacamos el Informe Nacional de Competitividad, cuando yo era vicepresidente del Consejo, el año pasado, no este año, sino el anterior, sí, el anterior, hicimos una identificación de unas macro tendencias globales que pueden indicarle a uno dónde puede Colombia tener unas ventajas. Entonces, y eso lo he visto en las regiones con los viajes que he hecho al Meta, al eje cafetero, a Boyacá, a la costa Caribe, al Valle del Cauca, y en particular quisiera mencionar dos como macrosectores importantes. Un macrosector importante es el sector agroindustrial. Tenemos una gran potencialidad de producir comida y ser despensa alimentaria del mundo, no solo de Colombia, en muchas cosas y en cosas que están creciendo a nivel global. Entonces, por ejemplo, el consumo de proteína animal, en particular de pollo, de cerdo, ha crecido en países enormes como China, como India, ¿no? En países que en la medida en que se enriquecen empiezan a sustituir proteínas vegetales por proteínas animales y a consumir muchas cosas que nosotros podríamos estar exportando. Tenemos una gran ventaja competitiva en una cantidad de frutas, hortalizas que son exóticas o que son muy apetecidas en latitudes que tienen inviernos inclementes, ¿cierto? Entonces, no hay nada que le pueda gustar más a una persona en los países escandinavos que una fruta fresca en la mitad del invierno, y nosotros podemos generar eso, y eso requiere mucha logística, mucho valor agregado en la cadena de frío, mucho valor agregado en la trazabilidad, en los empaques, en todo ese tipo de cosas que no son transformación, ¿no? Ahí creo que hay una gran oportunidad. Recordemos que nosotros tenemos 18 TLCs que nos dan acceso a 65% del PIB global. ¿Y por qué no hemos visto un boom de exportaciones en Colombia? Porque no hemos hecho la tarea de aprovechamiento de esos TLCs, y ahí hay una gran oportunidad de nearshoring, de atracción de inversión, de friendshoring, que eso es otra gran apuesta de transformación productiva que es multisectorial, digamos, no es como un solo producto, pero sí nos abre la posibilidad de aprovechar aumentos en demanda externa muy valiosos. Lo otro que quisiera terminar hay dos ejemplos más que creo que vale la pena mencionar en términos de apuestas. Uno es el tema del cuidado. En la medida en la que hay una población global que se envejece, que requiere servicios de cuidado, nosotros los colombianos, que somos tan calurosos y tan queridos, tenemos una ventaja comparativa
en la provisión de bienes del cuidado. Tenemos ahorita una cantidad de enfermeros y enfermeras que están siendo invitados a migrar a Alemania y hacer entrenamiento en enfermería allá y dedicarse a la enfermería en Alemania, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no pensamos en atraer alemanes que vengan a tener su servicio del cuidado, su segunda vivienda, su vivienda para su vejez en sitios muy agradables como Quindío, en el eje cafetero, como Risaralda, ¿cierto? Y finalmente el otro punto es transición energética. Nosotros no somos parte del gran problema, somos una parte muy pequeña del gran problema del calentamiento global y del cambio climático global, pero sí podemos ser parte de una solución para todo el mundo en términos de nuevas producciones de energéticos alternativos, limpios. Somos ya una potencia en energía hidroeléctrica, que es una energía muy limpia. Podemos ser una potencia también en términos de servicios, ecosistemas para captura de carbono y servicios de captura de carbono que se pueden monetizar, entonces servicios ambientales. Ahí hay una gran posibilidad, pero la forma de pensar este tema realmente es pensar qué está demandando el mundo y con base en eso, qué podemos producir. Así es, Daniel. Lo más importante es saber a qué mercados queremos llegar y organizarnos para ello. Quisiera, digamos, recoger algo de lo que decías de cómo hacerle control a la política pública que se crea, ya que de hecho, pues hiciste parte del DNP y pues ahí yo creo que tienes unas propuestas muy interesantes alrededor de la eficiencia institucional, la digitalización y la mejora pues normativa. Entonces quisiera que me contaras como 3 cambios fundamentales que quisieras impulsar desde el Senado. Gran pregunta. Entonces, empecemos por mejora normativa. Mejora normativa ha sido un tema liderado desde el Ejecutivo, en particular el DNP con su grupo de mejora normativa. Ha sido un proceso que ha empezado pues y se ha promovido desde la entrada a la OCDE, pero yo creo que estamos otra vez en un mundo donde un subdirector del DNP que sea bien pilo y bien empoderado, le para bolas al tema y lo mueve, ¿cierto? Y en el momento en que no, se vuelve última prioridad, tan última prioridad que nosotros hace 4 años estábamos produciendo más o menos como 5 o 6 normas diarias y hoy estamos otra vez produciendo 23,8 normas según el último Informe Nacional de Competitividad. Entonces creo que necesitamos realmente hacer un cambio que puede ser un cambio legal importante para reducir la sobreproducción normativa y para mejorar la calidad de normas, no solo normas administrativas sino también leyes. Entonces ahí yo creo que eso tiene que pasar a ser un instrumento de ley, una ley que exija uno hacer análisis de los impactos de normas, hacer análisis del impacto de leyes, hacer un análisis económico, ¿cierto? Un análisis de cuáles son los impactos en diferentes mercados de diferentes leyes y normas, y para eso podría ser muy útil activar y poner a funcionar la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal del Congreso, que yo le ampliaría su misionalidad para ser una oficina, un centro de pensamiento dentro del Congreso analizando el impacto de leyes. También podríamos tener todo el andamiaje de investigación del país, todos los fedesarrollos, todos los ICPs, todos los CREES, todos los centros de pensamiento, las universidades, haciendo ese tipo de análisis mucho más sistemáticamente, pero entonces hay que crear por ley un requerimiento de que el Congreso y el gobierno sí tengan que tener en cuenta esos estudios para poder decidir sacar nuevas normas o sacar nuevas leyes o derogarlas o modificarlas, ¿cierto? Ahí yo me atrevería hasta a decir que yo creo que vale la pena pensar en hacer algo como lo que hizo Cass Sunstein en Estados Unidos bajo la administración Obama, o lo que hizo Sturzenegger en Argentina, lo que han hecho varios en esa línea, que es pensar en una ley o en una normatividad que le exija a las entidades considerar, siempre que vaya a sacar alguna ley, tener que hacer un estudio y eliminar otras, por ejemplo. Eso sería, yo creo que ya estamos en un punto en que ahí está la explosión normativa y no hemos sido capaces de controlarlo, que vale la pena decir, oiga, al menos por un tiempo, vamos a tener un periodo de tiempo que para organizar este despelote
vamos a exigirle a todos los ministerios, entidades, que si van a sacar una ley nueva, van a sacar una normativa nueva, una regulación nueva, tienen que eliminar alguna. Y ojalá sea un proceso virtuoso donde eliminemos lo malo y entren cosas mejores. Siempre existe la posibilidad de que eliminemos cosas buenas y entren cosas peores, ¿no? Pero bueno, la apuesta es que pueda ser virtuoso, ¿no? En articulación de también, Aura, para completar la respuesta, lo mismo. Yo creo que cuando sabemos y vemos que se necesita articulación para ciertas cosas, hay que obligarlo por ley. Entonces, si sabemos que hay que articular el sector educación con el sector productivo para el diseño de programas técnicos y tecnológicos, pues pongámoslo por ley. Señor Sena, usted no puede sacar ningún programa nuevo si no hace un proceso de consultas con el sector privado para ver dónde hay demanda y en qué se necesita formación, por ejemplo. Bueno, y antes de que pierdas el hilo y de que perdamos justamente esto de lo que estás hablando, desde que harías desde el Congreso, me gustaría preguntarte, en tu experiencia que ya tuviste en el Ejecutivo, pero ahora desde una curul en el Senado, ¿cómo se podría medir el impacto real de las leyes? ¿Qué experiencias has visto virtuosas, por ejemplo, en lo que nos contabas de la administración Obama o Sturzenegger en Argentina? ¿Cómo se mide realmente el impacto de una ley para mejorar? Entonces, ahí es donde creo también, José, que vale la pena tener información en economía y en políticas públicas en el Senado. ¿Por qué? Porque el proceso de diseño, implementación y monitoreo y seguimiento y mejora y evaluación de políticas públicas creo que se puede trasladar al campo de las leyes para tener mejores leyes. Yo he insistido mucho en la campaña que una mala ley puede causar mucho daño, puede generar muchos efectos indeseados. Una ley que no considera incentivos, restricciones, respuestas de los actores económicos del sector privado, de la gente misma, ¿no? De la calle. Esas reacciones pues puede generar efectos muy negativos. Vemos los efectos, por ejemplo, del aumento del salario mínimo, para poner un solo ejemplo, ¿cierto? En principio, el objetivo de ese salario, de ese aumento hecho por decreto, ¿no? Para ir al campo decreto, es aumentar el ingreso de la clase trabajadora en Colombia 23%. Listo, ese es el objetivo. ¿Realmente lo logra? No lo logra. ¿Por qué? Porque las empresas tienen unas restricciones de productividad. Si no logran generar suficiente valor para pagar ese aumento de salarios, pues lo que van a hacer es o reemplazar esos trabajadores por otro esquema de producción, o van a empezar a operar en la informalidad, y pues ahí es muy importante pensar también en cuáles son los efectos en diferentes tipos de empresas, ¿cierto? Entonces, el aumento del salario mínimo probablemente pueda ser absorbido de alguna manera por 0,4% del empresariado colombiano, que son empresas de más de 250 trabajadores, pero para 92%, que son MIPYMES, que emplean entre 0 y 9 y que son empresitas de muy baja productividad, muchas de ellas, pues eso implica que no van a poder operar en la formalidad. En ese sentido, creo que el tipo de herramientas de análisis de política pública puede aplicarse a leyes para entender cuál va a ser el efecto de la ley en los incentivos, en las restricciones, en las posibilidades reales de cambiar la realidad vía ley, ¿cierto? Yo creo que la ley, cuando está cerquita a esa realidad, puede moverla para bien, ¿no? Entonces, un salario mínimo, por ejemplo, dentro de ese rango de aumentos en productividad, puede balancear el campo de negociación en grandes empresas entre trabajadores y empleadores, y eso puede ser bueno para trabajadores. Yo no soy radical en ese sentido de que no debería existir un salario mínimo en absoluto, no. Yo creo que hay mucha teoría y evidencia que muestra que un salario mínimo dentro de unos rangos razonables, acordes con esa productividad, puede generar cambios a favor de unos trabajadores y de bastantes, de hecho, ¿no? Entonces, yo creo que ese análisis económico del derecho, ese análisis económico de la ley, puede ser muy útil para entender cuáles leyes tienen el potencial de transformar para bien la realidad y cuáles no. Ok, me parece una muy buena iniciativa. Daniel, vamos a pasar a otro tema que sé que te gusta mucho, porque vamos a hablar de confianza. Y entonces sé que habías estado profundizando en este tema, en la confianza en los negocios, la confianza entre las empresas y demás, desde el Consejo Privado de Competitividad.
¿cómo hacemos para reconstruir la confianza de un país que está polarizado, que no invierte, que le falta cohesión social, que no tiene, digamos, un proyecto, que no se pone de acuerdo en cuáles son como los siguientes pasos que deberíamos dar como país? Súper pregunta. Entonces, lo primero es que creo que tenemos que rescatar el rol del Senado en particular para que vuelva a ser ese centro de discusión de visiones de país. Los senadores deberíamos ser personas que presentamos visiones de país, las discutimos, las debatimos, tratamos de convencer, de persuadir y a través de ese ejercicio logramos acuerdos mínimos para poder avanzar, ¿cierto? Y otra cosa muy importante es que yo no lo concibo en términos de lograr consensos, porque creo que el consenso está sobrevaluado, sobre todo en un país que pretende seguir siendo un país plural y diverso. En un país plural, diverso, va a haber siempre desacuerdos, siempre vamos a tener puntos donde sencillamente no vamos a ponernos de acuerdo. Lo importante es poder tener una institucionalidad y en particular un Congreso que nos permita tramitar esas diferencias de manera civilizada y pacífica e idear unos entornos, unos marcos legales que nos permitan a todos convivir en paz en la diferencia. Ese es el rol fundamental y yo creo que eso ayudaría a cerrar esa polarización y eso pasa por también entender cuáles leyes, de nuevo, son leyes que codifican el cambio social y cuáles son leyes que tratan de imponer las preferencias sociales de un grupo reducido de personas, ¿cierto? Entonces, hay muchos ejemplos de leyes que están tan alejadas de las preferencias sociales y de las costumbres de la sociedad que no logran cambiar esa sociedad para bien, ¿cierto? Lo segundo es que creo que sí hay que dar una lucha frontal contra la corrupción, por supuesto, pero ahí mi posición es que la lucha contra la corrupción no es solo un tema moral y ético y de elegir gente proba y gente honesta para cargos importantes en el Estado. Es un tema de diseño del Estado, diseño de reglas, de diseño de funciones de control, de diseño de posibilidades y de áreas grises de discrecionalidad donde se abren posibilidades de corrupción. Entonces, yo veo la lucha contra la corrupción como un tema no solo ético, por supuesto que hay que seguir enfatizando eso, pero sobre todo un tema de diseño institucional, de reglas, como un problema tecnocrático en algún sentido, porque queremos tener instituciones que impidan que la gente mala haga demasiado daño y que faciliten que la gente buena logre hacer el mayor bien posible. Ese es mi balance de cómo concebir y enfrentar ese problema. Otro tema fundamental para la confianza es que tenemos que tener visiones compartidas de país para remar hacia el mismo lado. Ahora mencionaba que no tenemos un proyecto como de país, ¿no? Entonces yo creo que precisamente ese rol de debate, discusión en el Senado de visiones de país, de perspectiva, de imaginarnos en escenarios futuros es importante. Dos, hay que tener una claridad en cuanto a la participación de diferentes actores, la inclusión es un tema importante para construir confianza, ¿cierto? En la medida en la que haya mucha gente que no siente que participa del mismo país y de los espacios de decisión y discusión, pues eso genera desconfianza hacia cualquier tipo de acuerdo que se llegue en esas instancias, ¿no? Y en ese sentido rescato el tema de inclusión, el tema de equidad, que ha sido central en el discurso de izquierda en Colombia y que no debería ser un discurso de izquierda, es un discurso también de eficiencia, de esa posibilidad de generar confianza que nos permita ser mucho más productivos. Y finalmente, lo último es que no solo basta con tener esa participación y esa posibilidad de participar, sino que también tenemos que tener unos procedimientos claros para hacerle monitoreo, seguimiento a esos acuerdos, a su implementación, y por eso también es clave el rol del Senado en el control político para la implementación de lo que se acuerda. Tenemos que tener, si tenemos leyes, las leyes se tienen que aplicar, se tienen que cumplir. Si son leyes que no se aplican, hay que pensar en derogarlas. Un exceso de leyes que no se cumplan mina la confianza en el Congreso, mina la confianza en el sistema judicial, mina la confianza en un gobierno que crea una cantidad de programas, proyectos, políticas que no se cumplen. Entonces,
sí, cuando me dicen que no, que es que las políticas que aprueba el COMPES, por ejemplo, no pasa nada con ellas, eso es terrible para la confianza, porque precisamente la gente se pierde la credibilidad en nuestros instrumentos democráticos con grandes grupos de la población. Y finalmente, tal vez una cuñita adicional en temas de desigualdad. Yo soy también de la convicción de que el problema fundamental que hay que resolver es la pobreza, pero creo que el tema de la desigualdad hay que tenerlo en cuenta, pero no simplemente como un tema de redistribución del ingreso y disminución de desigualdad del ingreso. Yo lo veo más como un problema de eliminar esa desigualdad en términos de la posibilidad de participar, de sentirse incluido políticamente, de pues, sentirse incluido cívicamente y de tener la posibilidad de aspirar a más o menos lo mismo que cualquier otro colombiano puede aspirar, ¿cierto? Podemos llegar a diferentes puntos, pero al menos la expectativa debería ser: hay un chance para todos de participar en la discusión política cívica del país y pues, lograr construir un proyecto de vida, cualquiera que él sea, con la misma libertad de otras personas en Colombia. Si esa diferencia es muy grande, yo creo que, de nuevo, eso genera una desconfianza enorme en las instituciones que terminan representando unos pocos intereses. Justamente, Daniel, me recuerdas cuando el Banco Interamericano de Desarrollo habla sobre la confianza y el civismo, como cerrando un poco este bloque sobre cómo estas dos cosas tienen un impacto significativo en todo lo que es un motor clave para el crecimiento y la desigualdad. El crecimiento económico depende de políticas públicas, de instituciones que lo acomodan, que lo estimulan. Las decisiones más importantes que impulsan este crecimiento, como invertir, generar empleos, producir, comprar, vender, dependen en la gran mayoría de casos de la confianza entre las partes. Y las personas más productivas, como algo que hemos visto en el fenómeno colombiano, pero a la inversa, las personas más productivas y capacitadas e innovadoras tienen más oportunidades económicas en una sociedad donde hay más confianza. Carecen de confianza, se van a ciudades y a sociedades que ven mucho más organizadas. Eso nos da pie para hablar de algo, y es sobre la calidad de vida. Nosotros pensamos en cómo hablar de empleo y de un proyecto de vida digno, como un enfoque diferente en la conversación, que muchos hablan de engrosar la clase media, del tránsito, de la movilidad social, pero nosotros quisiéramos pensar en cómo construir condiciones para que la mayoría tenga un proyecto de vida estable, digno, con sentido. ¿Cómo lo ves tú desde el Senado, cuando usualmente eso lo plantean desde el Ejecutivo? Súper, José. Entonces, ahí yo creo que para mí una sociedad que aumente esa percepción de justicia, ¿cierto? Una percepción de justicia y equidad es una sociedad donde haya posibilidad de movilidad. Yo no creo que sea una sociedad donde necesariamente haya más equidad en ingreso, por ejemplo, pero sí una sociedad donde uno coja al azar 5 bebés de 1 año de nacido, uno por allá en Puerto Carreño, uno en Mitú, otro en Cali, otro en Bogotá, otro en Medellín, otro en Barranquilla, otro en Pereira, y ahí mencioné creo que 6 colombianos, pero bueno, pero que donde uno coja 5 o 6 niños, niñas de 1 año de nacido, y más o menos todos vayan a tener el mismo chance de lograr desarrollar el proyecto de vida que quieran, cualquiera que él sea, ¿cierto? Eso yo creo que hay que aproximarse a ese mundo para lograr decir que somos un país donde los problemas de desigualdad no son un problema para la cohesión social, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en política pública? ¿Qué hay que hacer legalmente? Yo creo que hay dos áreas que yo quiero enfatizar y que creo que merecen ser debatidos en el Senado. Uno, cómo le damos prioridad a la primera infancia. La ley de primera infancia es de 2010. Yo creo que hay que revisarla para fortalecerla, para que no sea la cenicienta de la política pública, donde típicamente estaba pues en cabeza de las primeras damas, ¿cierto? Ese es el punto fundamental, la etapa fundamental de la vida, de -9 de la gestación hasta los 5 años, donde las brechas de desigualdad se profundizan, se crean y son muy difíciles de cerrar a futuro. Entonces, si hay un área donde yo creo que se justifica una inversión pública muy fuerte, es nivelando la cancha de las oportunidades, haciendo inversión muy importante en nutrición, estimulación temprana, cuidado,
desde la gestación hasta los 5 años. Esa debería ser la prioridad por encima de la gratuidad universitaria, donde se ha enfocado la política pública durante mucho tiempo en temas de educación. En la segunda área, que también es un poquito cenicienta de la política educativa, es la educación media, 10º y 11. ¿Por qué? Porque en 10º y 11 es cuando los jóvenes, las jóvenes colombianos y colombianas deciden y logran acumular las capacidades y las herramientas para forjar su proyecto de vida. Y 10º y 11 es tremendamente heterogéneo en el país. Hay unos 10º y 11 colegios que son muy, muy malos, otros que son muy, muy buenos, unos que tienen, que incorporan todo el portafolio de posibilidades con nuevas tecnologías, con nuevas oportunidades, otros que se quedaron muy atrás. Entonces hay dos problemas claves ahí. Los jóvenes que llegan a noveno cumplen 14, 15 años, ¿cierto? A esa edad pueden empezar a trabajar. Y si están en hogares vulnerables, va a haber una presión y una necesidad de que salgan a ganar ingresos. Deberíamos usar nuestra capacidad de hacer política social focalizada y efectiva para, por ejemplo, identificar vía el registro social de hogares a los hogares en vulnerabilidad que tienen hijos, hijas en esa edad, para apoyarlos y evitar que haya una deserción tan alta para la educación media. Lo segundo es que no solo la demanda tiene que estar arreglada, sino que la oferta también tiene que arreglarse. La oferta tiene que ser pertinente, tiene que estar articulada con el sector privado, tiene que ofrecer un portafolio de posibilidades, desde técnica tecnológica, formación para el emprendimiento, formación dual en empresas, formación para ir a la universidad. Infortunadamente, el gran enfoque en Colombia sigue siendo que todo colombiano tiene que ir a la universidad y que la universidad tiene que ser gratuita y que ese es el sitio donde se resuelven las inequidades en Colombia. Y eso creo que conceptualmente y empíricamente es un gran error. Es un gran error porque creo que las grandes inequidades se forman desde primera infancia 1 y educación media segundo. Y ahí yo haría un gran esfuerzo y yo creo que vale la pena pensar en ley primera infancia, en nueva ley y nuevos cambios. Creo que hasta se necesita de pronto un acto legislativo para hacer que la educación media sea obligatoria, por ejemplo. No es obligatoria ahorita, entonces es la última prioridad de política pública porque el gobierno no la prioriza en términos de su presupuesto, por lo que tiene que priorizar lo que constitucionalmente es obligatorio. Y esto enlazado con que muchas de las personas que se quedan por fuera del sistema, pues al final lo que tratan es de montar un negocio o de meterse, digamos, en labores de rebusque, ¿cierto? Entonces, pues como para enlazar este tema con el tema de la formalidad y entendiendo que cada vez crece más, digamos, el empleo informal, quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que podríamos impulsar desde el Senado, desde tu labor como senador, pues algún tipo de palanca para la formalización, pero no solamente para que más empresas sean formales, sino también para que las personas puedan incluso formalizar cada vez más sus quehaceres y sus negocios y entender esto como un sistema que no es como unos y otros, sino que también es algo más progresivo en la medida que nos volvemos más productivos? Uy, tal cual, me encanta ese tema, es muy importante porque la informalidad es un estado donde las empresas y las personas quedan atrapadas en un ciclo vicioso de baja productividad, bajas capacidades, bajo acceso a crédito, bajo acceso a capacitaciones, baja capacidad de internacionalizarse, baja capacidad de innovar. Todo lo malo que hay se confabula en el sector informal para resultar pues en empresas en un tejido empresarial muy débil, muy vulnerable, con bajos salarios, con pocas posibilidades de lograr aumentar ingresos para los participantes en esas actividades económicas. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr mayor formalización? Yo creo que el pensamiento detrás del COMPES de formalización, que fue el primero que sacó el gobierno Duque, de hecho, y que fue construido en el gobierno Santos, es muy acertado. Es pensar, hombre, la gente no es que no se formalice por ignorancia,
no es que no se formalice porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, en ese sentido, no sirve simplemente tener brigadas de formalización. La gente no se formaliza porque la informalidad, porque no les da la productividad para ser formales, dado en la cantidad de requisitos que ponemos a la formalidad y los costos asociados a la formalidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente no quede atrapada en la informalidad? Hay que reducir esos costos. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay que tener un cambio de chip regulatorio significativo. Ahorita en Colombia tenemos un sistema regulatorio donde hacemos una regulación muy, muy fuerte ex ante. O sea, le pedimos a cualquier nueva empresa que va a empezar a producir que cumpla desde el día 1. Antes de empezar a producir, tienen que cumplir con una cantidad de requisitos regulatorios, sanitarios, de salud, con el INVIMA, con el ICA, con el ministerio, a nivel de sus ciudades, a nivel de autoridades departamentales. Es una lista que rápidamente se vuelve muy, muy larga. En el Consejo Privado de Competitividad hicimos el ejercicio con algunos productos y eran listados de verdad de 20 requisitos para una pequeña empresa que está empezando a producir, o una startup o lo que sea que quiere empezar a producir. Entonces, yo creo que muy, muy en línea con lo que presentaron los 6 centros de pensamiento en el programa, en el proyecto de Colombia Progresa 2630, que lanzaron CPC con ANIF, con el CRE, con Así Vamos en Salud, con el CERAC, con la FEDE, con la Fundación para el Estado de Derecho. Ahí creo que en ese proyecto, que invitaría también a todos los candidatos presidenciales y a todos los candidatos al Senado y a la Cámara que lo lean y lo miren, hay buenas ideas que van en este sentido. Van en el sentido de decir, oiga, tenemos que permitir que el colombiano produzca, cumpla con unos mínimos. Obviamente no queremos que ninguna empresa esté produciendo productos envenenados, productos que vayan a causar daño a la salud, al medio ambiente, pero cumplan con ese mínimo, que además se puede controlar con instrumentos legales que ya existen, con temas de responsabilidad pues penal, civil, lo que sea, ¿cierto? Pero no pongamos una cantidad de requisitos que no pueden cumplir las empresas y que los empuja a la informalidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en vez de pedirle a una MIPYME láctea que desde el día 1 cumpla con todos los requisitos y estándares de Alpina y de Alquería, pues permitámoslas que produzcan, y con un plan de acompañamiento y un plan de generación de capacidades que permita que esa pequeña empresa vaya invirtiendo, vaya aprendiendo, vaya generando capacidades y se comprometa, yo qué sé, que en un año voy a cumplir con 50% de los requisitos totales que se le pide a una empresa establecida. A los 2 años cumplo con el 100%, y eso permite que la empresa opere en un rango en una formalidad, ¿cierto? Donde hay información clara para el consumidor, ¿cierto? Entonces uno podría imaginarse, por ejemplo, un etiquetado que diga, vea, esto es un yogur que es una empresa nueva que está empezando su recorrido, su hoja de ruta para el cumplimiento de todo. Esto no lo va a matar a usted, es un producto bueno, es un producto sano, pero pues usted decida si compra este producto o compra el de Alpina, ¿cierto? Y eso permite, por ejemplo, que un Carulla, que un Éxito pueda tener una estantería, una sección de nuevas MIPYMES en productos que todavía no cumplen con todo, pero que sabemos que sí cumplen con un mínimo pues de posibilidades y de sanidad de consumo, ¿cierto? Entonces, cosas de ese estilo creo que hay que pensar, hay que tener un riesgo mucho más basado, hay que tener una regulación, perdón, mucho más basada en riesgo y en mecanismos de aplicación ex post y no ex ante, ¿cierto? Entonces, un poquito como hacen en Estados Unidos con los recall grandes, ¿cierto? Si usted está vende un producto defectuoso malo, usted se le hace un recall a toda su producción, usted pierde un jurgo de plata. Si usted le hizo daño a alguien, pues usted va a responder ante la justicia, pero pues eso es muy diferente a exigirle los 25, 30 requisitos a empresas que ni siquiera han empezado esa trayectoria de aprendizaje y crecimiento. Bueno, Daniel, sí, realmente yo creo que en Colombia está todo por hacer. Ojalá el siglo XXI sea el de ser nosotros la tercera economía de América. Y
Y ahora que hablas tan apasionadamente de la productividad, de la competitividad, se me da una pregunta, y ya es una pregunta de político. ¿Cuáles son tus tres banderas? ¿Es la productividad, la competitividad, alguna de ellas? ¿Qué te ves haciendo tú en estos 4 años que vienen, en el paso que vas a tener empezando por el Senado, ojalá? ¿Cuáles son las tres causas que van a marcar tu paso por ahí este periodo 26-30? Gran pregunta. Entonces, sabemos que eso es difícil, sacar leyes, sacar adelante iniciativas en el Congreso, y va a requerir unas habilidades que son las que mencioné al principio, que es la habilidad de un senador de lograr acuerdos. Y creo que estoy bien posicionado para lograr acuerdos con muchos partidos, con muchos senadores de otras colectividades, y eso va a ser importante. ¿Cuáles son los tres temas principales? Los tres que hemos discutido aquí, básicamente. Uno, necesitamos tener un Estado que funcione mejor. Y en ese sentido, yo creo que la bandera tiene que ser una ley que mejore la eficiencia del gasto, la articulación interinstitucional, que exija que haya una evaluación, un monitoreo, una evaluaciones de impacto de programas de gasto para poder saber cuáles temas, cuáles rubros hay que derrogar, eliminar, cuáles programas hay que eliminar, cuáles hay que financiar más, ¿no? No es simplemente coger a machetazos el presupuesto y recortar el 30% que nos sobra, ¿no? Es realmente mirar cuál es el sector que merece una reducción de 100%, cuál necesita crecer 30%, ¿no? Y eso requiere un poquito más de criterio, y creo que vale la pena tener ya unos requisitos de ley que nos organicen el tema del gasto y de eficiencia del Estado. Lo segundo es la posibilidad de crecer mucho más, ¿cierto? Entonces ahí creo que hay que hacer una actualización de la Ley de Protección de la Libre Competencia, la 1340 de 2009, que nos ha servido bien, pero yo creo que vale la pena ya pensar en qué ha pasado en términos de tecnologías, de nuevos negocios, de nuevas estructuras de mercado, de evaluación del daño a la competencia que generan prácticas comerciales y empresariales, que creo que están muy atrasadas, y eso lo vimos en el debate por la integración de Tigo Movistar, donde creo que yo fui una voz solitaria que dijo, no, a mí me parece que eso es procompetitivo. ¿Por qué? Porque sí, el número de empresas en el sector cae de 3 a 2, pero la competencia entre esas dos empresas es mucho más intensa que entre las tres empresas anteriores. Entonces, ese tipo de análisis creo que está ausente de la Ley de Protección de la Libre Competencia, y a mí me encantaría hacer un gran trabajo ahí con expertos, con expertos nacionales e internacionales, para revisar y actualizar la Ley de Protección de la Libre Competencia. Y lo tercero es en el tema de oportunidades. Las dos leyes fundamentales que yo creo que hay que pensar en el Senado son las que mejorarían significativamente nuestra atención a la primera infancia y nuestra atención pública y privada en el tema de educación media. Hay otras ideitas, yo por lo que he sido toda la vida como tan generalista y he pasado por tantos temas, desde el DNP, desde el Consejo Privado de Competitividad, uno trata muchos temas, entonces a mí me encanta poder discutir muchos temas, y creo que eso es un activo y un atributo importante para un buen senador. Pues yo no soy una persona de una sola causa. Cuando a mí me preguntan cuál es su causa, hay gente que de verdad lleva 30 años en la causa del ambiente, hay personas de 30 años en la causa de los animales, yo qué sé, yo no tengo esa única causa. Entonces yo me enfatizaría como en esa causa de un Estado que funcione mejor, un Senado que haga mejores leyes, haga mejor control político para que el gobierno funcione bien, y tener un análisis riguroso, un ejercicio analítico y un ejercicio participativo de verdad que logre identificar mejor los problemas, hacer buenos diagnósticos y crear conjuntamente mejores soluciones. Pero entonces, tres temas fundamentales: cómo tener un Estado que funcione mejor para todos, cómo tener un país que crezca más jalonado por productividad, y cómo tener un país con más oportunidades y más movilidad social en últimas. Muchas gracias, Daniel. Finalmente, ya esta conversación ha estado muy interesante. Creo que es el momento de cerrarla. Si en 4 años volvemos a encontrar contigo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que valió la pena votar por Daniel Gómez? Nuevo liberalismo número 25 al Senado. Gran pregunta. No, entonces yo pensaría que la forma de evaluar a un senador después de 4 años
es midiéndolo por sus responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad de un senador? Haber propuesto y contribuido a tener mejores leyes, y eso no es solo tener mi proyecto de ley, sino contribuir dentro de esa corporación a que salgan leyes que sean mejores. Entonces, yo me diría por la cantidad de mejoras, intervenciones y acciones que llevan a lograr esos acuerdos mínimos a los que me refería, para lograr leyes que al final de 4 años digamos, oiga, esta ley salió mejor porque Daniel participó, esta ley mejoró alguna realidad porque Daniel lo propuso y lo estudió y fue capaz de dialogar y convencer a otros miembros de la corporación y al país de que esa era la dirección que tocaba tomar. Lo segundo es un senador que haga buen control político, y buen control político no es solo llamar a los ministros a regañarlos al Senado, no, es el senador ayudando a que la política pública funcione mejor. Y lo tercero, yo quisiera agregar ahí una cosita. Yo creo que hay que crear como alguna medalla al senador que no solo proponga buenas leyes, sino que elimine malas. Como estoy convencido que malas leyes realmente causan mucho daño, un buen trabajo de derogación, de eliminación de malas leyes, leyes obsoletas, de depuración de ese acervo legal del país. Yo creo que eso debería ser más reconocido socialmente por su valor en mejorar ese entorno que nos rige y que nos trata de coordinar y nos ayuda a coordinarnos en la sociedad para generar mejoras en bienestar. Entonces, al final de 4 años, si creen que la forma de saber si hice una buena labor sería revisando esos tres dimensiones, ¿no? No es mucho más. Perfecto. No son cualquier cosa, pero será un gusto. Yo sé que... Estoy siendo ambicioso, ¿no? Estoy siendo ambicioso yo acá. sé que contigo vamos a sacar la ley de extracción ilícita de minerales. Viene una agenda regulatoria muy chévere, en la que espero puedas aportar. Realmente muchas gracias por esta conversación tan rigurosa, tan interesante, enriquecedora. Es una oportunidad que por ahora es de candidato, y sé que más adelante la repetiremos como senador electo y más adelante como senador en tu labor de control político. Muchas gracias realmente por acompañarnos. Aura, gracias a ti también. Gracias, Daniel, por participar. Estuvo muy interesante este ratico. José, ahora a ustedes muchas gracias por las súper preguntas. Creo que permiten que los oyentes, la audiencia, conozcan mi candidatura, conozcan qué represento. Yo soy una candidatura de opinión. Entonces, la candidatura de opinión no es contando votos que me ponen estructuras ni maquinarias, es realmente logrando comunicar qué represento, qué busco representar. Y eso es esto. Creo que esta conversación fue un buen reflejo de qué es eso. Y recordarles, soy el número 25 al Senado por el Nuevo Liberalismo, el primer número, tercera fila en el tarjetón, junto al logo donde está la cara de Luis Carlos Galán en fondo rojo, encapsulada entre una línea azul y una línea morada, que somos la coalición Ahora Colombia. Y los invitaría a todos a conocer mi perfil mucho más en danielgomezgaviria.com, y en mis redes sociales, en todas soy de Gómez CO, y ahí participo mucho, publico en El Confidencial columnas semanales, tengo el blog en mi página web con ideas de política, con proyectos legislativos. Entonces, invitados todos a conocerme más, y obviamente, si creen que voy a ser un buen senador, a convencer a sus 100 amigos más cercanos que voten por mí. Muy bien, ya te veo muy bien en esa transición a político, Daniel. También te auguro muchos éxitos de senador, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos esta noche, y de nuevo, que sean cada vez más debates así. Gracias, Daniel. Hasta luego. Chao, Daniel. Chao, muchas gracias.